¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. Hoy tenemos el placer de conversar con Victoria Torre, una de las voces más reconocidas del sector financiero español, con una amplia trayectoria en análisis, asesoramiento e innovación en productos de ahorro e inversión. Queremos hablar en estos próximos minutos de uno de los temas clave del momento, el futuro de los planes de pensiones y el auge de los modelos abiertos, donde los inversores pueden acceder a planes gestionados por diferentes entidades desde un único punto. Victoria Torre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Tiempo de Inversión. Pues encantada de estar aquí con vosotros y contigo, que hace ya un montón de tiempo que no coincidíamos, así que doblemente encantada. Efectivamente, el placer es compartido. Victoria, estamos en un momento en el que la sostenibilidad del sistema público de pensiones está más en cuestión que nunca. ¿Estamos más concienciados sobre la necesidad de planificar jubilación o seguimos todavía llegando tarde? Mm. Pues la verdad es que es una pregunta que la repetimos todos los años y yo creo que va a ser objeto de debate durante muchísimos más. Sí. Si hiciéramos una primera lectura de un informe que ha hecho Inverco, que se publicó pues aproximadamente en octubre de este año, nos invita a pensar que hay buenas noticias, porque el ahorro medio de los españoles en planes de pensiones se ha situado en niveles que nunca se habían visto, cerca de 12.600 euros por partícipe, con un ahorro acumulado que supera los 90.000 millones de euros a cierre del año pasado, esto sí, sin cifras todavía del 2025, que supone un crecimiento con respecto al año anterior. Pero ¿qué pasa? Que si rascamos un poquito más en este informe, vemos que este crecimiento se debe a las subidas que ha habido en los mercados financieros, que han permitido compensar esas prestaciones netas negativas a los planes de pensiones. Y luego hay otro dato que yo creo que habla por sí solo. En España el ahorro en planes de pensiones equivale al 8,4% del PIB nacional, mientras que la media ponderada de la OCDE se sitúa en el 58%. Qué Esto barbaridad. implica que mientras muchos ahorradores ya están haciendo deberes para llegar en mejores condiciones a la jubilación, hay muchos que todavía no han empezado. Hay un gran margen de mejora y la pregunta que yo creo que está siempre en el aire es qué es necesario para que tomemos conciencia de esa importancia del ahorro a largo plazo. Hay soluciones que no son sencillas. Ya sabemos que en este tema todo el mundo opina, considera qué es lo que hay que hacer, pero hay una parte que no está en nuestras manos. Una de ellas, por ejemplo, es ese marco regulatorio estable que debería haber para que se impulsara de verdad los planes de pensiones. Mm. Pero no podemos delegar todo, echar las culpas en los demás. También nosotros tenemos que hacer algo por algo tan importante como es el ahorro para nuestra jubilación, y con toda la información, las herramientas, los productos que ahora mismo tenemos, pues también tomemos un poco conciencia nosotros mismos y avancemos en este sentido. Sí, porque el problema, sobre todo, es de falta de ahorro. En nuestro país podemos hablar de productos, hay productos de todo tipo, pero hay una falta de ahorro enorme y eso precisamente es lo que cuesta vencer. Luego podemos entrar en si la legislación es o la normativa es la mejor o no, o si debemos compararnos con otros países, facilitar la fiscalidad, eh, contrariamente a lo que se ha ejercido, ¿no?, durante estos últimos años por parte del Ejecutivo, pero el mayor problema es que no hay ahorro en las familias ni en los jóvenes. ¿Qué debería tener en cuenta un ahorrador a la hora de elegir un plan de pensiones? Más allá de la fiscalidad, que ha sido precisamente el argumento principal de estos años anteriores. Pues yo creo que si tuviera que resumirlo, diría tener un plan, una estrategia. Muchas veces para hacer este plan lo que tenemos que hacer es una reflexión previa sobre un montón de cosas. ¿Cuál es nuestra situación financiera? ¿Cuáles son los objetivos? Al final es para la jubilación, mayoritariamente, cuando estamos ahorrando a través de planes de pensiones. Al final no se trata de elegir el primer plan que veamos, sino saber si en lo que vamos a invertir sirve para cumplir con esos objetivos. Tener muy presente cuál es nuestro perfil de riesgo, nuestras circunstancias personales, nuestro horizonte temporal. Después, también es importante hacer un pequeño estudio sobre qué alternativas tengo a mi alcance. Hoy estamos hablando de planes de pensiones, pero es verdad que podríamos hacerlo, este ahorro para la jubilación, a través de otros productos, pero es verdad que los planes son bastante eficientes por ese tema fiscal, que ahora es un poco menos atractivo. Ya sabemos que se han reducido los límites de aportaciones, pero sigue siendo un incentivo.
Y luego también pues, analizar si estamos invirtiendo en buenos productos. Al final no vale ahorrar en cualquier cosa, sino que es importante tener en cuenta. También, pues obviamente el ahorrador no puede dejar de lado estas comisiones. No tiene que ser lo prioritario, pero importa. Es algo que también se tiene que mirar, porque las comisiones ya sabemos que impactan en cualquier tipo de producto financiero en el que ahorramos y si es a largo plazo o invertimos. Y si es a largo plazo, muchísimo más. Hay muchos, mirando el tema de los incentivos a corto plazo, esa fiscalidad, también el tema de las comisiones. Hay mucha gente que pregunta directamente, yo quiero planes que sean baratos. Al final esto es importante, pero es verdad que tiene que venir avalado con un comportamiento del producto que también sea interesante. Y luego también otra cosa que tiene que tener en cuenta la persona que quiera ahorrar en planes de pensiones es la importancia de la diversificación. Porque hay mucha gente que solo tiene un plan y no tiene varios, porque en fondos esto es muy normal, pero en planes no. Muchas veces lo que hacemos es coger solamente un plan y nos olvidamos. Y luego ya para finalizar, una reflexión. ¿Por qué muchas veces consultamos con nuestro banco cuando queremos invertir en fondos? Oye, ¿cuáles son mejores? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes orientar? Pero esto no lo hacemos con planes de pensiones. Es muy raro. Normalmente tenemos uno que hemos elegido por una razón o por otra y no consultamos sobre las opciones que hay. Entonces, aquí no nos olvidemos que los asesores financieros, que los expertos nos pueden ayudar muchísimo a enfocar ese ahorro tan importante de cara a nuestra jubilación. Claro, porque podemos hacerlo a través de una cartera de planes de Por pensiones. supuesto. Ujú. Cada vez más inversores buscan plataformas abiertas, como vosotros, con acceso a muchos planes de pensiones diferentes. Creo que en este momento estáis en torno a los 140. ¿Qué ventajas tiene este modelo frente al tradicional en el que solo puedes contratar el plan de tu banco, el plan de Mm, pensiones que tenga tu banco? mm. Bueno, para empezar, pues la variedad, ¿no? Yo creo que aquí el mundo ha cambiado muchísimo. Antes comprábamos pues, el producto que nos decía nuestro banco y muchas veces era un requisito para pagar menos en la hipoteca, entonces no nos preocupábamos más. Contrato una hipoteca, me dicen que tengo que contratar un plan y si tengo un tipo inferior, bueno, pues ya está, y ni siquiera lo miro. Ahí lo teníamos, no le prestábamos mucha atención. Esto es un aspecto. Luego, la gama era muchísimo más limitada. Si estoy en un banco, pues voy a tener los productos que tenga ese banco, que al final pues no suelen tener una grandísima variedad de productos. Entonces, bueno, pues muchas veces al ser un producto además a largo plazo, muchos clientes no se han preocupado en exceso en seguir la evolución de lo que estaban haciendo en los planes. Pero ahora esto, como decíamos, el mundo ha cambiado. Hay más categorías, más variedad de activos, más estilos de gestión. La competencia yo creo que es muy buena porque cuando tú tienes que competir con más gestores para atraer a los inversores, esto es positivo. No quiere decir que antes no hubiera grandes profesionales ni grandes planes, pero cuando te tienes que diferenciar del resto, yo creo que se ponen más recursos en la tarea. Entonces, la variedad es algo importante cuando estamos hablando de una entidad que tiene muchos planes y luego, por supuesto, la independencia a la hora de recomendar un producto. Al final, si tú tienes un gran abanico de productos, lo que quieres es recomendarle al cliente aquellos que son mejores para él. Te olvidas un poco del beneficio propio, porque al final pues te da igual vender planes de una entidad que de otra. Entonces, al final, pues esta combinación yo creo que es bastante potente, sobre todo para que el cliente pueda conseguir sus objetivos. Claro, aquí el protagonista es el cliente, su perfil de riesgo y es también un poco la planificación que tenga, ¿no? Efectivamente, así es. En función de todo esto, se puede hacer pues lo que estabas tú comentando. No solamente una recomendación en un producto concreto, sino se puede hacer una cartera y decirlos, es que es la primera pregunta, ¿qué objetivos tienes? ¿Cuál es el objetivo final para ti? Y en función de eso, pues adaptar los productos que existen a su disposición. En vuestro caso, ¿analizáis toda la oferta del mercado y elaboráis una lista destacada de planes o qué criterios utilizáis para elegir qué plan o qué planes entran y cuáles no? Bueno, nosotros llevamos desde el año 2000 con una arquitectura abierta en fondos de inversión y poco a poco hemos querido trasladar este modelo a planes de pensiones. No es tan sencillo en el caso de planes de pensiones, pero efectivamente pues hemos llegado a una gama bastante amplia. Entonces, ¿cómo los elegimos? Al final, los criterios tienen que ser un poco parecidos a los criterios que se utilizan cuando se seleccionan
pues fondos de inversión. Entonces, para empezar, el primer paso es tener ese modelo de arquitectura abierta y después tener una serie de criterios de selección. Al final, ¿por qué lo haces? Pues lo haces teniendo en cuenta unos criterios cuantitativos, primero para hacer un primer filtrado, porque hay mucho producto en el mercado, y luego hay unos filtros ya cualitativos, cuando ya te has quedado un poco con unos productos que encajan con tu estrategia, con tu manera de ver el mercado en los próximos años, lo que haces es ver cuáles son los que más se pueden adecuar. Y una vez esos filtros cuantitativos, pues le exiges que el producto tenga un mínimo de años para ver si efectivamente es consistente, le exiges que tenga unos determinados niveles de rentabilidad, que sea mejor que la categoría, exiges también que tenga una gestión del riesgo adecuada para esa rentabilidad que está obteniendo y luego ya lo que se hace es analizar con un poquito más de detalle, hablar con los gestores de ese plan para saber exactamente pues, cómo ven ellos también la filosofía, cómo lo están gestionando, cuál es esa política de gestión de riesgos y saber si efectivamente pues encaja totalmente en lo que se está buscando. Sí, es un análisis muy amplio, ¿no? De lo que es no solo el plan de pensiones, sino también de lo que hay detrás de ese plan de pensiones. Quién lo gestiona, cómo lo gestiona, cuál es la filosofía, etcétera, ¿no? Efectivamente, así es. Hay que mirar un montón de cosas. Hay clientes que, como decíamos antes, lo primero que hacen es mirar el tema de las comisiones. Las comisiones son importantes, pero hay muchísimas más cosas que son importantes. También hay que decir que en el caso de los planes de pensiones es un poco más complicado a lo mejor que en fondos de Un inversión por fondo. muchísimos motivos. No hay tanta variedad. Hay bastante, pero no hay tanta variedad. Hay planes que son muy jóvenes, entonces pues no tienen suficiente histórico y comparar a veces es difícil. Y luego, además, como hay planes que son muy jóvenes, hemos dicho antes que la competencia está fenomenal y están entrando nuevos actores, pero esto significa que algunas veces los patrimonios son muy pequeñitos. Claro. Pero una vez que hemos subsanado estas pequeñas diferencias, hay que ser igual de exigentes cuando se elige un producto formato fondo de inversión que cuando se elige formato plan de pensiones. Entonces, yo creo que una de las cosas esenciales, y nosotros nos fijamos muchísimo en esa consistencia. Hay veces que los clientes se dejan cegar porque a lo mejor un producto ha tenido una rentabilidad wow en un año determinado, que además normalmente suele ser en los últimos meses, pero nosotros preferimos productos que sean muchísimo más consistentes a lo largo del tiempo y luego, por supuesto, siempre ligado con ese tema que comentábamos anteriormente, que ese riesgo que se asume vaya, en cierto modo, alineado con las rentabilidades que se están ofreciendo. Y luego, por supuesto, esto va muy ligado con el gestor o el equipo gestor. Es esencial conocerle y saber muy bien pues, cuál es esa filosofía más de cerca. Están creciendo mucho el interés por la gestión indexada en planes de pensiones. ¿Seguirá conviviendo la gestión activa con la gestión pasiva? Pues mira, en general es verdad que lo que está claro es que está creciendo el interés en la gestión pasiva, pero de forma más general. Y de hecho, pues si miramos algunos de los datos, por ejemplo, quiero recordar que los últimos de ICES extranjeras, de instituciones de inversión colectiva, sitúan el patrimonio a finales de septiembre en 338 millones de euros y se estima que más del 36% está ya en productos indexados, formato ETF, formato fondo de inversión. Así que está claro que, desde luego, la gestión indexada es uno de los activos que está despertando mayor interés. Pero es verdad que lo piden menos, por lo menos en nuestra experiencia, en el formato de planes de pensiones. Es muy raro que alguien nos diga, quiero un plan de pensiones, pero además quiero que sea indexado. Y a día de hoy todavía no hay una gran variedad en esta categoría, pero pensamos que esto poco a poco va a ir cambiando. ¿Por qué pensamos que nuestro mercado tiene a lo mejor un poco menos de interés en el formato fondo de inversión? Pues porque tenemos menos tradición que otros países. Pues, por ejemplo, en el caso de Alemania hay muchísima tradición de ahorrar para la jubilación desde que son súper jóvenes y lo hacen en productos, tienen muchísimas cuentas de ahorro programadas para ir ahorrando periódicamente. Y, por supuesto, uno de los instrumentos que más utilizan es también pues, estos productos indexados. Esto todavía en nuestro mercado no tiene tanta penetración. Yo creo que, por ejemplo, esto puede cambiar. Vamos a ver cómo se va desarrollando esa Unión Europea de ahorro de inversión, la estrategia de inversión minorista, el RIS,
que tiene muchísimos objetivos, pero como sabemos, uno de ellos es intentar movilizar todo lo que está en depósitos bancarios hacia inversiones más a largo plazo. Se intenta, desde luego, concienciar para que ahorremos en ese largo plazo. Uno de los objetivos sería la jubilación y tal vez en este sentido pues podamos ver más penetración de este tipo de productos indexados, pasivos, que de momento, pues ya te digo, yo creo que en fondos sí que tiene muchísima atracción, pero en el caso de planes de pensiones tal vez un poco menos. Solemos hablar de planes de pensiones cuando finaliza el ejercicio, aunque deberíamos hacerlo desde el primer momento, porque además el ahorrador que entra pues en estos meses exclusivamente, en el mes de noviembre, de diciembre, pues se pierde probablemente pues toda la rentabilidad que haya podido obtener de la inversión desde enero hasta ahora. Hay muchos ahorradores que siguen entrando en los planes de pensiones por las promociones bancarias o por desconocimiento. ¿Qué errores se repiten más a menudo a la hora de decidirse por un plan de pensiones? Mm, Pues yo creo que ese es uno de los principales. Muchas veces lo que hacen es, bueno, has citado dos de ellos. Uno de ellos es, te llaman y dicen, ¿qué campaña tienes de planes? Bueno, pues tengo planes muy buenos, ¿no? Pero ¿qué campaña tienes? Pues a veces no es suficiente. Seguimos muchas veces buscando ese tema de qué promoción, qué regalo me dan. Y otro de los errores que a veces se cometen es eso, espero a final de año y lo meto todo de una vez y nosotros intentamos durante todo el año ir dando pequeñas píldoras, pequeños consejos para que se eviten en la medida posible estos errores. Entonces, lo que le decimos al cliente es, no te dejes seducir solamente por los regalos. Al final tú no te vas a comprar un coche porque te vayan a dar un llavero más bonito. Es verdad que si justo es el coche que tú quieres, tiene las calidades, las prestaciones, gasta poco, justo lo que estabas buscando y te dan el llavero, pues Pues fenomenal, pero no te lo compras solamente por eso. Entonces, nosotros siempre decimos al cliente una cosa, piensa una cosa, si no tuviera promoción, ¿tú invertirías en este plan? Oye, si la respuesta es que sí, pues genial porque te llevas ese regalo extra, pero no puede ser la razón principal. Luego, también le decimos, no lo aportes todo siempre y además a final de año, porque lo que estabas comentando, efectivamente, pues a lo mejor no estás ahorrando en el mejor momento del año. Y luego muchas veces es más difícil hacer una planificación. Es muchísimo mejor intentar hacer esas aportaciones periódicas a lo largo de todo el año, primero porque una de las razones, o sea, uno de los principales cosas que te facilitan el ahorro es tener una sistemática y además pues te enteras menos si lo haces a poco que si esperas hasta el final del año. Y luego otra de las cosas que decimos es no inviertas solamente en un plan, que ahora mismo tienes muchísima variedad en el mercado. Haz la misma reflexión que cuando estás invirtiendo pues a través de una cartera de acciones, una cartera de fondos de inversión. Y luego pues eso, no pensar solamente en esa fiscalidad que tiene, que por supuesto es un plus, pero esa fiscalidad puede cambiar y de hecho en los claro. últimos años hemos visto que nos la han cambiado un montón de veces. Entonces, si solamente estás invirtiendo en planes por la fiscalidad, pues puede resultar que en un momento dado no la tengas. Tienes que tener muy claro por qué estás ahorrando para tu jubilación. Estamos hablando de promociones y también de traspasos. Estamos en el momento de la bonificación de traspasos, pero en relación con lo que decías, Victoria, ¿cómo puede saber un inversor, un ahorrador, si está en un buen plan o en uno mediocre? Pues yo creo que ahora lo tiene mucho más fácil. Ahora no puede decir nadie, yo es que no sabía que este plan era malo. Aquí el mundo sí que ha cambiado muchísimo. Antes encontrarte un buscador de planes, un comparador, era ciencia ficción, pero ahora sí que tenemos esas herramientas que nos permiten comparar. Igual antes es que conocíamos el nombre del plan en el que estábamos invertidos y poco más. Pero es que ahora tenemos muchísima información que está a nuestra disposición. Si yo me cojo cualquier plan, puedo saber en qué está invertido, cuál es su composición, en qué activos está, en qué áreas geográficas, qué tipo de compañías. Hay empresas que se dedican al análisis de planes y lo que hacen es les dan su rating, sus estrellas, eligen producto destacado, dicen, mira, los mejores planes dentro de renta fija, dentro de los mixtos. Entonces, para eso ya están haciendo un cribado previo por nosotros que a lo mejor no podríamos llegar. Entonces, pues yo puedo decidir, quiero un plan 5 estrellas, que ya me está diciendo, que es una empresa independiente, me está diciendo que ha puesto a sus expertos a trabajar para analizar
cuáles son los mejores planes y yo ya parto de una base. Y después lo que yo puedo hacer es comparar. Yo antes, ¿cómo podía saber cuál era el mejor plan? Yo podía hacer lo siguiente, y eso si era un inversor pues muy avanzado y que tenía mucho tiempo para dedicarme a esto. Si yo quería invertir pues, en un fondo, en un plan de renta fija, me tenía que hacer un listado de todas las entidades que ofrecían planes de estas características, sacarme la información yo, y además la información pues muchas veces no es igual, y compararla. Ahora es muchísimo más sencillo. Yo me cojo un buscador, filtro planes 4 y 5 estrellas, me sale un listado, luego lo ordeno por criterio. Por ejemplo, rentabilidad a 5 años. Y luego ya empiezo a mirar todos los ratios. Puedo mirar las rentabilidades por años, cuáles ha quedado por encima o por debajo de la categoría, cómo lo han hecho en relación a su índice de referencia. Y es bastante fácil, es decir, es muy fácil ahora que se retraten aquellos planes de pensiones que son buenos y que son malos. Entonces, bueno, luego, ¿qué cosas podemos vigilar? Si hay una caída muy brusca de rentabilidad, si la volatilidad se incrementa mucho, si de repente vemos que hay mucha salida en el patrimonio. Y luego, es verdad que hay cosas que no se ven y esto liga con una cosa que hemos comentado antes. Por ejemplo, si hay una salida del gestor. Hemos comentado que una de las cosas que hacen nuestros expertos es hablar directamente con los gestores para saber cuál es esa filosofía que ellos tienen al gestionar el fondo. Si se marcha, esto no es fácil para ver por parte de un inversor particular. Entonces, bueno, aquí volvemos a hacer hincapié en la importancia de, ya que tenemos estos expertos y tenemos estas listas y tenemos esta posibilidad de que la gente nos llame, en este caso a Selvanc, y que nos pregunte, pues que lo utilicen, porque nosotros vamos a estar informados de todo esto y pues vamos a poder orientarles de mejor manera. Victoria, ya para finalizar, ¿cómo se puede acercar un inversor, un ahorrador a la plataforma vuestra, Selvanc, para ver, en fin, los planes de pensiones que tenéis y cómo poder trabajar con vosotros? Pues es muy sencillo. Nuestra dirección es selvanc.es. Incluso en la parte pública tenemos muchísima información sobre pues las cestas que tenemos de planes de pensiones. Como bien has dicho, nosotros hacemos unas cestas, unas propuestas a los clientes que a lo mejor no tengan mucha idea o no tengan mucho tiempo. Les proponemos cuáles pueden ser algunos productos que son interesantes entre sí. Además, lo que hacemos es luego medir todos los meses cuál es la evolución. Si ya es cliente, pues hay una pestaña de planes de pensiones donde ponemos todos los que están disponibles y luego, pues como siempre, nuestro departamento de atención al cliente, donde están todos certificados y les pueden orientar y pueden responder a cualquier tipo de consulta, tanto de pues, productos concretos como de estrategia, cómo les podemos ayudar a que consigan esos objetivos para algo tan importante, como hemos dicho varias veces, que es nuestra jubilación. La planificación siempre es muy importante, el ahorro también es necesario, ya no solo necesario, urgente teniendo en cuenta cómo está el sistema público de pensiones. Victoria Torre, un verdadero placer como siempre, un abrazo muy fuerte, feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.